hablan de la importancia de la salud mental, que debemos conocernos, darnos tiempo para entendernos y saber de nuestros límites. Leemos consejos sobre autocuidado que nos resuenan y que recomendamos a otros. ¿Pero aplicamos estas estrategias de cuidado? ¿Realmente sabemos qué es estar bien? ¿Cuántas veces hemos experimentado un bienestar físico, mental y emocional a la vez? Ahora imagínense el escenario anterior, pero con una crisis a nivel mundial de salud, social y económica originada por el virus COVID-19. ¿Cuál es el impacto en la sociedad, sobre todo para las personas más vulneradas en sus derechos, como las mujeres, comunidad LGBTIQ+, jóvenes y niñas? El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y ONU Mujeres realizan la encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 para exponer cómo se han visto afectadas las mujeres y los hombres por la emergencia sanitaria. Los resultados muestran que las mujeres declaran haber experimentado problemas de salud mental durante la pandemia, 4 de cada 5, en una mayor proporción a los hombres, 3 de cada 5. Según la encuesta 2020, Población Trans de Chile, ante las crisis provocadas por el COVID-19, realizada por Organizando Diversidades, concluyen que hay niñas y jóvenes que están siendo violentadas en sus casas, por lo que no tienen posibilidad de pasar la cuarentena en un lugar seguro, y que lo más que necesitan es ayuda para comenzar su transición, su tratamiento hormonal y además tratamiento psicológico y psiquiátrico para asegurar su bienestar mental. Si la salud mental es un estado de equilibrio y no solo ausencia de afecciones y enfermedades, puede que alguien con depresión diagnosticada y tratada tenga una mejor salud mental que otra persona, sin algún diagnóstico psiquiátrico previo. Quizá la posibilidad de alcanzar la salud mental está lejos del mandato que nos dice que debemos estar bien todo el tiempo, y más cerca de entender que está bien no estarlo. Debemos comprender lo importante que es preocuparse de uno mismo y de nuestros sentires, pero además de entenderlo, debemos aprender a aplicarlo, sentirnos libres de pedir ayuda, explicar cuándo necesitamos apoyo, ya sea de nuestros familiares, amigues y o profesionales de la salud mental. Hola a todas, todes y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo Personal es Político, el podcast del Observatorio contra el Acoso Chile. Mi nombre es Carla y estoy junto a mi compañera Isidora. Ambas somos integrantes del equipo de intervención del OCAC y la Isi y yo vamos a estar guiando hoy día este capítulo que hemos titulado como Salud Mental en tiempos de pandemia. ¿Cómo está Isi? Muy bien, aquí ansiosa con este conversatorio. ¿Y tú, Carla? Bien, también contenta de este capítulo. Pero antes de comenzar, queremos, y de presentar a nuestros invitados que tenemos, queremos recordar que estamos haciendo un ciclo de 3 capítulos sobre salud, y en el capítulo anterior estuvimos conversando sobre el impacto de la violencia de género en la salud. Estuvimos con Paula Rojas, médica de profesión, activista feminista y parte de la organización Mesa de Acción por el Aborto. Así que si no lo han escuchado, vayan a darse una vuelta porque está buenísimo. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados expertos en la materia. Estamos junto a Denise Calderón, psicóloga comunitaria de la Universidad de Chile, feminista y activista de nuestro querido CAC. Actualmente trabaja en el Centro de la Mujer Macul, el cual es un convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Municipalidad de Macul. Hola, gracias por la invitación, chiquillas. Muchas gracias por estar, Denise. Y también contamos con la participación de Juan Cristóbal Concha, psicólogo clínico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristóbal tiene un magíster en psicología clínica y diplomado en técnicas proyectivas, ambos de la misma universidad. Es especialista en diversidad sexual, por lo que trabaja principalmente con la población adulta LGBTIQ+. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y nada, muchas gracias por darme este espacio también para visibilizar a las disidencias sexuales y sexoafectivas. Bienvenides. Bueno, entonces queríamos nosotras partir por saber un poco así bien general que nos pudiesen comentar cómo se define el concepto de salud mental. Salud mental en general para mí tiene que ver con lo que decían ustedes un poco en la introducción que leyó la Isi, del bienestar.
no solamente de la ausencia de enfermedad como se entendía antes, sino que también del bienestar integral de la persona, y eso incluye distintos factores, no solo lo psicológico, sino también el bienestar social de la persona y en distintas áreas de su vida que generan esta sensación integral de sentirse plena. Eso para mí es como la salud mental en estos momentos. A mi gusto sigue la misma línea que Denise. Justamente antes la salud mental se percibía como enfocada en el déficit, ¿cierto? Enfocada en esta persona tiene tal diagnóstico, tiene tal trastorno, por ende tenemos que eliminarle ese diagnóstico, ese trastorno, ese síntoma para que esté bien. Hoy día justamente lo que se espera y lo que se está promoviendo mucho más es que justamente la salud mental abarque el tema del bienestar, el tema de sentirse cómodo con nuestra propia piel, de sentirse a gusto con nuestras relaciones, con nuestros compromisos, con lo que somos. Por ende, para mí la salud mental tiene que ver con un tema más intrínseco de cada persona y que no sigue esta lógica deficitaria de la psicología, ¿sí? Sino que sigue esta lógica de, ok, las personas merecemos y podemos ser felices, auténticas y tener una muy buena autoestima. Para mí es la salud mental, entre muchas otras cosas, porque por supuesto que es un concepto bien genérico. Excelente, yo creo que la Carla también está, y bueno, y yo estamos muy de acuerdo con lo que comentan ustedes, pero queríamos saber cómo lo toman ustedes desde ahora en este contexto, cómo podemos hacer la comparación de un antes pandemia y ahora en pandemia. ¿Estamos peor en salud mental? ¿Cómo estará la cosa? Mira, yo no sé si, perdón Denise, yo no sé si estaremos peor, o sea, efectivamente, claro, las cifras lo dicen, o sea, hoy día efectivamente hay mucha mayor patología, mucho más síntomas depresivos o síntomas ansiosos que lo que había prepandemia según las encuestas. Sin embargo, yo lo que siento es que hoy día se están despertando nuevos, o no sé si nuevos, de hecho, no, de hecho antiguos, se están despertando antiguas inseguridades, antiguos miedos, antiguas historias, porque estamos más envueltos y nos estamos encontrando con nosotros mismos. Entonces eso implica que hoy día podamos, o sea, que el encierro finalmente haga que nosotros nos vayamos ensimismando y dándonos cuenta de que, oye, había harto de mí que no estaba queriendo ver. Hoy día lo estoy pudiendo ver porque estoy pasando el resto, o todo mi día en el escritorio, en mi casa, por ende, chuta, hay cosas y elementos míos que no estaba queriendo ver. Por ende, sí, si bien efectivamente hoy día no es que haya más o menos salud mental, hoy día se están acrecentando esos síntomas que podíamos tener o no. ¿Sí? Por el tema del encierro, por el tema de la salud mental, por el tema de que efectivamente, no solamente por un tema del encierro propiamente tal, este síndrome de la cabaña, ni mucho menos, sino que también porque muchos de nosotros estamos con más personas y como sabemos, la población LGBTQ+, y las mujeres sobre todo, estamos frente a personas que o nos agreden, o nos rechazan, o nos invisibilizan. Por ende, por supuesto, que la salud mental se ha visto perjudicada. Pero insisto, yo siento que se ha visto perjudicada desde ese lado solamente, porque justamente el espacio de escape no hay, pero a nivel físico y a nivel mental. El escape a nivel mental ya estamos encontrándonos con nosotros mismos, estamos metiéndonos en nuestra propia cabeza, y ahí es donde nacen, o más que nacen, donde vienen a la luz todos estos síntomas que queríamos esconder y toda esta inseguridad, estos miedos y ese tipo de cosas. Sí, también coincido con eso. O sea, en general lo que hizo la pandemia fue visibilizar lo que ya venía. Acá en Chile en general la salud mental no es algo que haya estado muy bien antes de la pandemia. O sea, ya venía muy mermada en distintas cosas. Había varios indicadores de que había mucha presencia de sintomatología de depresiones, de trastornos ansiosos. Y eso se agudizó como en dos momentos. Por una, en el estallido social, que ahí también se develó mucho de lo que estaba pasando previamente. De hecho, recuerdo que había algunas frases como no era depresión, era como... No recuerdo bien en estos momentos la frase, pero era como el tema de social que estaba ahí presente, de opresión, y básicamente decíamos, no, es que estamos deprimidos, ¿cierto? Y
Eso pasaron unos cuantos meses antes de que llegara la pandemia, donde tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, donde cambiamos nuestra forma de interacción con los demás, y también eso llevó una sobrecarga de un montón de cosas, o sea, tener que lidiar con el teletrabajo, niños, clases online, labores domésticas y un montón de cosas, convivir con personas que en general estaban ahí generando algún tipo de violencia que si no te encontrabas con ellos obviamente iba a ser menor que estar todo el día conviviendo 24/7 con esa persona. Entonces claramente van a aumentar todos esos indicadores y va a generarse todos estos aumentos en las estadísticas, que por lo demás tampoco es que hubiera mucha antes. También coincide con todo eso, o sea, hay un montón de cosas que no se evaluaban de la salud mental y que ahora se están haciendo más visibles y bajo esta consigna como de la pandemia, ¿cierto? Como de que por todo este confinamiento es que la gente se enferma, pero la gente ya venía enferma y más encima se enferma también por todo el contexto social que está presente de tener dudas de, bueno, si te vas a enfermar, qué tan grave te vas a enfermar, tu trabajo, que no sabes si vas a continuar o no, te van a suspender el contrato, vas a tener dinero o no vas a tener dinero, vas a poder salir a trabajar si es que te quedas sin dinero o no, y eso también son factores que van afectando a tu salud mental y a tu sensación de bienestar, porque estás todo el tiempo en esta incertidumbre de qué me va a pasar. Entonces, es normal que aumenten todas esas cifras que se estudiaron ahora en pandemia. Oigan, chiquillos, y pensando en esta misma situación, por ejemplo, pensando en las mujeres dueñas de casa que han tenido, no sé, que han sufrido violencia de género, o pensando también en personas de la comunidad LGBTIQ+, que han tenido que volver a sus hogares antiguos, muchas veces por situaciones como de factores socioeconómicos, de desempleabilidad, etcétera, y han tenido que, en las redes sociales se ha visto mucho esta vuelta al closet que ha sufrido la comunidad LGBTIQ+, y también viéndolo en el contexto de las mujeres, de la violencia de género, ¿cómo lo ven ustedes ahora como en la salud mental? ¿Cómo estos factores han incidido también en este contexto? Mira, es fome porque justamente, como tú bien dices, Carla, la vuelta al closet no es para nada fácil. De hecho, hay muchas personas que o volvieron al closet o no han podido salir justamente por este temor a la baja aceptación de la familia o el rechazo familiar. Por supuesto que hoy día han aumentado los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos en la población LGBTQ+, si es que están en un entorno rechazante permanentemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos las personas LGBTQ+, antes de velar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, es que por lo menos podíamos buscar espacios en los cuales podíamos ser nosotros mismos. ¿Sí? O sea, con nuestros amigos, perfecto, varios de mis amigos saben que soy homosexual, lesbiana, trans, etcétera, pero en mi casa no. ¿Sí? Y para algunos eso les acomoda, por mientras, hasta que salga del closet o incluso hasta mucho tiempo después, siendo mayores, etcétera. Pero hoy día no, pues hoy día las personas LGBTQ+ no tenemos esos espacios, considerando que el espacio para la persona LGBTQ+ es tan reducido. Al final está la discoteca, o el bar, o estos saunas, o lo que sea. Hay muy pocos espacios para las personas LGBTQ+. ¿Sí? Porque, y eso nos habla de que, oye, que no se le han ocurrido emprendimientos a las personas LGBTQ+. No, es porque es justamente el sistema en el que estamos, es un sistema que hace que todavía nos tengamos que esconder y que todavía necesitemos espacio para nosotros. ¿Sí? Casi que como el apartheid, ¿cierto? O sea, es asientos para blanco y asientos para negro. ¿Sí? Aquí es como lo mismo, o sea, el bar para los heteros y el bar para los colas. Entonces, no, pues, al final perdimos ese espacio, porque ni en la familia no tenemos. Entonces, ¿cómo poder estar tranquiles? ¿Cómo poder estar seguros si que efectivamente en el espacio en el cual nosotros nos vimos encontrados en esta pandemia, que en general la familia, lo que sea, no nos sentimos seguros? No tengo esa escapatoria, no tengo esa posibilidad de ir el sábado en la noche a juntarme con mis amigues
en una previa, en una discoteca, en un bar o lo que sea, para tener un respiro de este closet. Hoy día estar en este closet permanentemente, por supuesto que interfiere en temas de salud mental, por supuesto que sí. Eso desde mi posición, desde mi lado con personas LGBT+. No sé qué opinará Denise desde el lado de las mujeres. Mira, con las mujeres ha sido bien curioso porque justamente el estar expuesta como a permanentes situaciones de violencia igual ha llevado a que varias pidan más orientación y pidan más ayuda, y eso también implica que se hagan un poco más partícipes de los procesos. Además, como todo el tema de cambiar la metodología de intervención en todos los programas de apoyo, porque en general era presencial. Y eso era un tema de acudir presencial, sobre todo a las que tienen hijes, por ejemplo, con que los dejo. Cosas como súper operativas y prácticas que finalmente terminan dificultando el acceso a los espacios de apoyo. Ahora es contestar el teléfono. No. Y eso implica, de cierta manera, mayor facilidad para participar en las intervenciones que se proponen, y también permite como ir visibilizando las situaciones de violencia. Entonces también hay muchas personas que han ido optando por develar situaciones de violencia que quizás no lo habrían hecho en la pandemia. Y por otra parte están todas aquellas como que viven violencia pero de personas que ya no viven con ella, y que la pandemia y las cuarentenas han sido maravillosas porque les dan la sensación de seguridad. Entonces, muchos de los síntomas que tenían asociados a esta violencia como de exparejas están disminuyendo, porque me siento más tranquila porque sé que no va a venir, porque sé que para venir tiene que transitar y es difícil, y que el permiso, que no sé qué, entonces como que me siento más protegida por la cuarentena. Y además tengo como la excusa perfecta de yo no salir porque tengo miedo a salir a la calle y encontrármelo, porque estoy en cuarentena, entonces compro todo y me llega a la casa. Y eso me da como esa sensación de seguridad, que también va generando ciertos efectos positivos en mi estado emocional. Pero eso no quita que desaparezca todo, ¿no? Como igual se generan algunos efectos que siguen permanentes, pero aún así como que va invisibilizando los malestares por estas sensaciones de seguridad paulatina por las cuarentenas. Entonces, es como súper curioso ahí con el tema de las mujeres, porque van permitiéndose más acceso a cosas que quizás no habrían hecho en otro periodo. De hecho, incluso como que uno ve las cifras y ve como estos llamados que se generaron de orientación, aumentaron exponencialmente en algún momento cuando estaban las cuarentenas, y es porque estoy buscando ayuda, porque estar todo el día expuesto a esta persona me hizo darme cuenta de que esto no tenía solución y que de verdad necesito salir de aquí, y quizás no voy a poder salir ahora, pero sí estoy vislumbrando que pasado esto necesito empezar a buscar ayuda, necesito empezar a activar redes y empezar a salir de esta situación que ya no da más y que me tiene a mí mal psicológicamente. Encuentro súper como contradictorio como en mi cabeza estas dos oposiciones, que también siento que me ha pasado incluso a mí, como que bueno no salir a la calle porque siento que no me pasa nada, pero es como decía la Denise, algo como invisibilizar estas violencias, o como decía Juan Cristóbal, que heavy que dentro de tu misma casa no puedas ser tú mismo. Entonces estaría bueno que si como algún tip de autocuidado como para realmente ir al origen de estos, o disminuir los factores para que tengamos realmente una salud de bienestar, estarían re buenos. ¿Quisieran comentarnos? Mira, es que tengo un tema ahí con el autocuidado, porque en general, y pensando como desde las mujeres, el autocuidado es muy escaso. Como en general se nos enseña a cuidar a los demás y no cuidarnos a nosotras, entonces es súper complejo pensar en un tip de autocuidado, porque en general las mujeres no lo hacen. Como que primero hay que ver que esté todo funcionando, ¿cierto? Como que los niños estén bien, que la familia esté bien, que las amistades estén bien, y finalmente es como cuando llega el turno mío. Y para tener autocuidado tienes que priorizarte a ti. Y en general se nos educa para no priorizarnos, por lo tanto es súper complejo
decir como que haya un tip de autocuidado. Yo creo que el tip principal, y más que tip, es como antes de hablar de autocuidado tenemos que cambiar el foco y ponerlos en uno mismo. Como de mírate a ti, ve cómo estás, cómo te sientes, y desde ahí empieza a visibilizar qué cosas necesitas hacer para tener tu salud mental estable, para sentirte bien, para estar feliz. Porque desde antes no se puede. En mi caso, Denis, me encantó tu respuesta porque yo sigo tengo el mismo pensamiento. ¿Sí? O sea, yo la otra vez, en otra entrevista que me hicieron, similar a la pregunta que tú me estabas haciendo, Isidora, de ya, danos un tip de cómo poder sobrellevar la cuarentena, ¿sí? Y yo empecé a investigar como qué es lo que recomiendan los psicólogos, las psicólogas, o qué recomiendan los doctores, los psiquiatras, ¿sí? Y todo era como, ya, haz yoga, medita, no sé, haz una rutina, ¿cierto? Los niños que tengan sus horarios, ya. Por supuesto que sí, por supuesto que todo eso ayuda. Haz deporte, ¿cierto? Ten tu rutina, por supuesto que ayuda, pero si uno lo piensa, eso ayuda con cuarentena o sin cuarentena. Ya no, en el fondo, lo que yo siento que le falta, la pata que a esto le falta, a esos consejos le falta, es algo que es tan simple y complejo a la vez, que es normalizar y permitirnos sentir las emociones, ¿ya? Porque no sacamos nada si hacemos yoga y si meditamos y si hacemos deporte, ¿sí? Porque eso por supuesto que nos va a ayudar, pero distinto es la intención. Si nosotros nos enfocamos en hacer yoga o meditar o todas estas actividades fantásticas para como evitar lo que me está pasando a nivel interno, ahí por supuesto que no ayuda. Por supuesto que ayuda en el momento, sí, pero es cosa de que yo termine el yoga, que vuelva a mi estado natural y vuelva a sentir ese malestar, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer, además de esas actividades, es darle una intención, es, ok, esta actividad la estoy haciendo para mí, para canalizar mis emociones, para revisarme hacia adentro, para ver qué mensaje me trae esta emoción, por qué estas emociones están en este momento. ¿Sí? Entonces, mi mayor mensaje es permitirnos estar mal, saber que estamos en un contexto, o sea, pandémico. ¿Cómo vamos a estar bien? Sobre todo las personas que hoy día están sufriendo algún tipo de violencia física o psicológica, ¿sí? O sexual. ¿Cómo vamos a estar bien? ¿Cómo con yoga voy a estar bien? ¿Sí? A eso es lo que quiero llegar, que en el fondo como sociedad normalicemos que está bien estar mal, está bien sentirnos ansiosos, está bien sentirnos deprimidos, está bien sentirnos enrabiados. El tema es que para dejar de sentirlo tan angustiosamente, es que tenemos que permitir sentirnos esa emoción. Tenemos que permitir sentirnos esa ansiedad. Ok, estoy ansioso, ¿por qué estoy ansioso? ¿Qué mensaje me trae? ¿Cuál es la razón por la que viene? ¿Por qué hay que estar atento a este entorno? ¿Sí? Porque si no, lo que vamos a hacer es, ok, no, voy a ir a cocinar, voy a ir a pintar, voy a bailar, para olvidarme de esta ansiedad. ¿Y qué hace ahí la ansiedad? ¿Qué hace ahí la emoción? La ansiedad, la rabia, la pena, crece, 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 crece. La lógica es inversa a lo que uno cree, porque como sociedad creemos que mientras más yo evito y más niego una emoción, mientras más me hago el loco, la loca, el loque con esta emoción, más rápido se va a ir, y no es así. La evidencia ha demostrado que incluso esa emoción más se agudiza. Entonces, como sociedad, y mi mayor tip es ese, como más allá del yoga, más allá de pintar, más allá de bailar, enfoquémonos primero en revisar qué está pasando a nivel interno, normalizar esa emoción y permitirnos sentir esa emoción. Que por eso digo, es súper fácil decirlo, pero es bien complejo, porque la educación emocional no existe. Entonces, muchos de nosotros no sabemos cómo sentir. Solamente sabemos sentir alegría porque es una emoción que es rica para todos, ¿sí? Entonces, cuando viene la alegría, qué rico, sentimos alegría, nos permitimos sentirla y baja. ¿Ya? Si no, habría un trastorno de la alegría, pero no hay un trastorno de la alegría. Cambio, está la depresión, está el trastorno de ansiedad, porque no nos gusta sentir esas emociones. Entonces, viene la emoción y la negamos, y ahí crece, 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 crece. Entonces tenemos que aprender a reconocerla en nuestro cuerpo, qué nos está diciendo, cómo la podemos sentir. Y eso es autoconocimiento, y eso finalmente es autocuidado también. El tema de cómo yo me conozco en mis emociones. Eso es muy sano. Y eso finalmente creo yo que es el autocuidado. Sí, sumándome a eso, creo que es importante como sacarle las categorías que se le han dado a las emociones, porque hay emociones que se definen como positivas y negativas. Bueno, las emociones no son malas, son parte de ser un ser humano.
Y es como súper importante visibilizar que no existen esas emociones negativas, sino que más bien son reacciones normales. Y a mí me pasa mucho de repente trabajando con mujeres que es como, bueno, me describen toda la situación, veo que están afectadas y todo el mundo me diría, bueno, todas ellas tienes que mandarlas a terapia individual porque vivieron violencia, ¿cierto? Entonces, están mal, obvio, están enfermas. Entonces, lo que les estaba diciendo es normalizar las emociones y ver esto de que no existen emociones negativas y perder el temor a la psicopatología, porque creo que también algo que afecta mucho es esta sensación de que si digo que estoy triste me van a catalogar de depresiva, ¿cierto? Entonces, como si digo que estoy nerviosa voy a tener el trastorno ansioso y esta etiqueta que finalmente estigmatiza. Y es importante ir visibilizando que no necesariamente vamos a terminar bajo una etiqueta porque somos personas que reaccionamos a una situación en particular. Creo que ahí, como sumando a lo que decía Juan Cristóbal, que es importante visibilizar que se puede sentir y no pasa nada. Y es más, me puedo sentir incómoda en un contexto de crisis como la que estamos viviendo. O sea, es normal. Lo extraño ese día que te sientes súper bien. Claro, tal cual, tal cual. Sí. Estoy completamente de acuerdo. ¿Quieres agregar algo más, Juan Cristóbal? No, o sea, en el fondo siento que espero que haya quedado claro el mensaje de ambos, de que justamente no existen emociones positivas ni negativas, sino que existen emociones cómodas e incómodas. ¿Sí? Entonces, como sociedad tenemos que aprender, y como personas tenemos que aprender a tolerar esas emociones incómodas, a reconocerlas, a sentirlas, porque todas las emociones están ahí por algo, todos los seres humanos sentimos esas emociones, y ver qué mensaje nos trae esa emoción, escucharnos, aprender de nosotros mismos. El conocimiento emocional al final es autoconocimiento, y el autoconocimiento es amor propio. ¿Qué es la meditación? Que es un acto de amor propio, es autoconocimiento. ¿Sí? ¿Qué es el pintar, el bailar? Todo eso es autoconocimiento, cómo yo me voy expresando y canalizando lo que pasa a nivel interno. Entonces, para justamente poder tener ese tip que estábamos pidiendo antes, Isidora, que estabas pidiendo antes, de cómo poder llegar a ese autocuidado, yo siento que el mensaje es bien claro de vernos hacia nosotros mismos, ¿sí? Y entender que está bien estar mal, estamos en un contexto pandémico, es como raro incluso estar bien, entendiendo el tema del encierro. Sí, a mí me parece súper interesante esta crítica que salió en torno al autocuidado. O sea, más que nada cómo se ha manipulado como en los medios de comunicación y esto que comentaban de que sale como en las redes sociales, como haz yoga o haz un montón de actividades para mejorar tu salud mental y con eso vas a estar bien. Y a propósito de eso, de eso mismo que ustedes comentan, nosotros tenemos una sección que es preguntas al público y a través del Instagram de LOCAC se hizo una pregunta para tratar en este podcast y está la siguiente pregunta que se las voy a leer, que dice, ¿es posible autosanarse sin asistir a terapia? Si ustedes nos pudiesen comentar a propósito de esto mismo que estamos conversando, sobre la necesidad de darle importancia y valor a las emociones y más allá como de estos tips de autocuidado, estas instancias de autocuidado, si es que nos pudiesen comentar. Bien, yo creo que voy a dar la respuesta como típica de los psicólogos. Depende. Depende, yo iba a decir lo mismo. Porque depende de a qué te refieras con autosanarte. Porque hay cosas que eventualmente, por mucho que te dediques a cuidarte, a conocerte, no vas a poder procesar por tu cuenta porque tienen otro tipo de efectos personales. Pero también hay otras que sí puedes potenciar por tu cuenta. Pero no solo haciendo estos tips como de yoga, sino que más bien dedicando a conocerte, dedicando tiempo a valorar ese espacio para ti, a conocer el disfrute de la vida y de hacer las cosas como que de verdad quieres hacer y no solo lo que te exigen hacer. Entonces, ahí está como depende, no sé a qué se referiría con autosanarse la persona en particular que hizo la pregunta, pero yo creo que depende de lo que estés buscando y a qué te refieras con autosanarte.
Si es conocerte, lo puedes hacer sin ningún terapeuta. Pero si es ya abordar alguna cosa como más compleja, quizás ahí vas a necesitar el apoyo de alguien. Yo creo que eso es muy clave, porque al final es el apoyo de alguien, siento yo. O sea un terapeuta, que estamos más capacitados en eso, ese es nuestro trabajo, o sea una pareja, sea una amiga, sea tus padres, tus abuelos, o lo que sea, que te ayude a canalizar y a ordenar eso que eres, ¿sí? Porque, a ver, si entendemos el sanarse como sanar mi pasado, sanarme, por eso es bien depende de la pregunta, porque ¿qué se entiende por sanarse? Si es que entendemos el sanarse como el sanar a este niño o niña heride del pasado, por supuesto que yo siento que en una terapia siempre va a salir más favorecido, ¿ya? Porque además tenemos que entender y saber cuándo estamos sanados, porque es bien como, es bien idílico, ¿cierto? Cuando mis pacientes vienen y me dicen que quiero sanarme, ya, yo al tiro levanto las antenas y pregunto, ¿qué significa eso? ¿Cómo vas a saber tú, cómo te darías cuenta que estás sanado, sanade? ¿Sí? O sea, ¿qué es sanarse? Entonces, yo siento que el pasado duele y siempre va a doler. El tema es que yo siento que una persona puede estar sanada en la medida que cuando vaya a ese momento traumático, doloroso, lo que sea, puede ser capaz de revivirlo con dolor, con pena, con rabia o con lo que sea que esté cargada esa emoción, o sea, con la emoción que sea que esté cargada en ese recuerdo, pero que no me angustie, ¿sí? Que no me perturbe. Si yo paso por un recuerdo y me perturba, todavía probablemente no esté sanado, ¿ya? Y eso se puede hacer, creo yo, con la ayuda de un psicólogo, pero también con la ayuda o sea, con una ayuda propia, ¿sí? En la medida que yo primero haga este proceso de reconocimiento y de mirar hacia adentro y de que, ok, hago el yoga, pero con una comprensión interna de quién soy, ¿sí? Si es que hay yogis aquí escuchando, como toda la buena onda para los yogis, por supuesto que sí, si al final no es la crítica del yoga o a la meditación o a la pintura o lo que sea, es la crítica a que se piense que con eso basta, y con eso no basta, ¿sí? Sea con esas actividades de amor propio, sea con el trabajo, sea con la relación de pareja, como todo lo que nosotros ocupamos como amortiguador, por supuesto que ayuda, pero no es suficiente si es que efectivamente queremos sanarnos. Si queremos sanarnos, tenemos que ser capaces de revisarnos hacia adentro, de revisarnos hacia atrás y de ser capaces de entender y aceptar y saber etiquetar nuestras emociones. Sí, y ahí me gustaría agregar como un punto bien importante que usualmente se olvida cuando hablamos de terapia psicológica, que el proceso no lo hace el profesional o la profesional que te está guiando. Esa persona te está acompañando en el proceso terapéutico, pero quien hace la mayor parte del trabajo en el proceso es la misma persona. Porque, así como decía Juan Cristóbal, ¿qué es sanarse? ¿Cómo vas a saber tú cuando estás sano? También es la persona que se va conociendo. Uno va como ayudándole a ordenar, a canalizar, dependiendo de los distintos enfoques terapéuticos, serán distintas las estrategias, pero finalmente lo que uno hace es apoyar un proceso que por lo demás suele ser doloroso, porque implica mirar cosas que por mucho tiempo uno intentó no mirar. Pero no es que el profesional al que acudiste de la psicología o de cualquier área de la salud mental, psiquiatra, lo que sea, va a ser quien te va a sanar. Porque no estás esto no es como la medicina tradicional donde yo te entrego algo y te sano como de esta enfermedad, te doy como la pastilla que regula los niveles de algo, pero desde lo verbal no es así. Es la persona la que tiene que estar dispuesta a analizarse, a profundizar, a trabajar y hacer cambios en su vida muchas veces para poder salir de esta situación que en estos momentos le está afectando y que quiere sanar, entre comillas. A modo personal, a mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, cuando estoy triste y me dejé estar triste, fue como un cambio de switch, pero gigante. O, por ejemplo, quiero demasiado, es muy sanador. De hecho, que me da mucha risa porque yo sí hago yoga para sentirme mejor, pero es porque como que me conecto conmigo misma. No es por hacer, como que está bien hacer actividad física. De hecho, yo la promuevo mucho. Pero el hecho de conectarse con uno mismo, sentirse, de querer estar enojada, querer sentir rabia, pena, felicidad, aceptarse con sus mismas emociones, es demasiado sanador. Exactamente. De hecho, y justamente preguntaron en nuestro Instagram respecto a la pregunta que iba a comentarle,
que lo que más me ha costado a mí al menos es lidiar con la culpa. ¿Cómo ustedes creen que la culpa ha dañado la salud mental y sobre todo en pandemia? Que como que este sistema nos ha dicho que tienes que ser productivo y ahora en pandemia, ¿cómo eres productivo? Oye, es que la culpa es una emoción bien maldita, porque uno sufre mucho con la culpa. A ver, cuando yo he recibido pacientes culposes, eh, es complejo, porque al final, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción muy social, ¿sí? O sea, es como difícil sentir culpa como por algo que estoy haciendo sin considerar a un otro, ¿ya? O sea, yo, por ejemplo, puedo estar viendo un video y me río y lo paso bien y estoy feliz porque, qué bueno, la emoción, lo estoy pasando bien con el video, ¿ya? Pero si estoy viendo un video que me genera cierta culpa, me genera culpa porque si es que lo pensamos bien, la culpa viene desde qué pensaría la otra persona si me ve viendo este video, ¿sí? Desde ahí viene la culpa. O, no sé, la típica culpa desde la masturbación, como, ya, estoy yo conmigo mismo, ¿cierto? Pero también es esta culpa como social, ¿cierto? O esta culpa religiosa, ¿sí? Es como el sistema el que te hace ser culpable. Por eso es una emoción social, digo yo. La culpa y la vergüenza son emociones sociales, que las tenemos porque consideramos al resto, ¿ya? A ver, la culpa sigue la misma lógica, a mi gusto, a mi modo de ver. Sigue la misma lógica de cómo nosotros vamos dándonos cuenta de dónde viene esa culpa. Entendamos esa culpa. ¿Qué está pasando que estoy culposo? ¿A quién estoy queriendo, no sé, estoy queriendo, o con quién me estoy sintiendo incómodo, con quién me estoy sintiendo culposo? ¿Qué parte de mí no ha perdonado? ¿Qué parte de mí tiene que perdonar a otros? ¿Sí? O sea, la culpa sigue siendo una emoción. Es una emoción bien maldita, insisto, es súper incómoda. Por eso a la gente no le gusta sentir culpa, y como no le gusta sentir culpa, esta culpa crece, crece, crece mucho más. Sigue la misma lógica. Si es que nosotros nos permitiéramos un rato sentir culpa, acostarnos, mirar esa culpa, dificilísimo, yo sé que estoy hablando de algo bien complejo, les aseguro que esa culpa baja, disminuye, porque en el fondo nosotros ¿qué estamos haciendo ahí? No solamente nos estamos diciendo, ok, culpa, ven para acá, estamos diciendo, me voy a revisar hacia adentro, ¿qué me tiene así culposo? ¿Ya? Eh, Al final yo siento que esta emoción de la culpa es un camino largo porque nos han enseñado a estar culposos de que tenemos que rendir, tenemos que trabajar, tenemos que ser heterosexuales, sí, tenemos que ser buenas madres, también. Todo eso va generando culpas y culpas y culpas y culpas que si uno lo piensa, no tienen mayor sustento que pautas sociales. Entonces, primero como reconocer que la culpa viene de un sistema que te hizo ser culposo por estas normas sociales que no están escritas en piedras, pero que de alguna u otra forma todo el mundo las sigue igual que el género, ¿cierto? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, esto que yo les comentaba antes de, chuta, permitirnos un rato sentir esa culpa y entendernos, porque al final nos despojamos de la culpa en la medida que más me voy entendiendo. Y tengo que ver y entender qué de esto me hace sentir culpable. Y si es necesario accionar, si es necesario, la culpa al final es rumiación, es acumulación, entonces si yo puedo sacarla de alguna manera, canalizarla de alguna manera, pedirle perdón a esa persona, no sé, sí, es como tratemos de vivir esa emoción, vivirla, sentirla, vivirla, accionarla, eso sería mi consejo, pero es una emoción bien difícil y por eso yo les digo, sientan la culpa, pero ahí yo sí recomendaría un trabajo psicológico, no porque necesariamente sea urgente en una psicología, pero sí porque vivir la culpa por sí mismo es fome, no es para fácil. Entonces, qué bueno que alguien te acompañe y te diga como que está bien sentir lo que sientes. Sí, y yo creo que ahí también una de las cosas bien importantes es hacer un análisis desde el género cuando uno habla de la culpa, porque en general también quienes son más culposas son las mujeres. O sea, y tiene que ver con un tema de cómo se ha construido lo femenino, ¿cierto? De tener que estar siempre respondiendo a lo demás. Tenemos la culpa como que sale desde las exigencias sociales, pero eso se agudiza aún más cuando estamos hablando de mujeres. Y es importante también, sobre todo, porque las mujeres tienen otras culpas adicionales y también las disidencias, me imagino que tienen que ver con las violencias que viven cotidianamente. O sea, hay un montón de discriminaciones, de violencias que se viven y que lo que te dice la sociedad es que tú eres la responsable de que eso te haya pasado, ¿cierto?
Entonces, además me tengo que sentir culpable por estas cosas que me hacen daño y tengo que empezar a decir como, no, es que yo no hice las cosas que debía hacer. Pero en realidad nunca debieron violentarte. Partamos por ahí. No es que tú hayas hecho algo o no hayas hecho algo que debías hacer. Entonces también hay hartos factores que se suman a las sensaciones de culpa y que hacen aún más difícil desprenderse de esa culpa. Y yo creo que también una de las cosas importantes que ayuda a desprenderse, además de lo que decía Juan Cristóbal, es un poco empezar a desarmar estas ideas de género y estos estereotipos de género también que se nos van imponiendo, estas naturalizaciones que tenemos sociales de temas como la violencia, por ejemplo, y la discriminación. Y ahí como que también ayuda a ir soltando un poco la culpa, porque se va entendiendo que en realidad no era yo, que la verdad es que era un cambio social lo que se iba necesitando. Empezamos a sacarlo un poco de esta culpa que yo creo que nace de mí y empezamos a visibilizar esto de que la culpa es algo que el entorno nos pone encima. Sí, me hace mucho sentido lo que comentan, chiquillos. Y a propósito de esta perspectiva de género que comentan y que a mí me parece súper interesante, bueno, nosotras como integrantes del Observatorio contra el Acoso, que trabajamos los temas de acoso en los distintos contextos, callejero, laboral, educacional, y luchamos por la erradicación del acoso sexual en todo espacio. Quería preguntarles, a propósito de esto, ¿cómo creen ustedes cuál ha sido el impacto en la salud mental, por ejemplo, de mujeres y disidencias viviendo una situación de acoso ahora actualmente? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes de esa situación? A ver, yo siento que... es que... o sea, es bien predecible la respuesta, ¿cierto? Al final, cualquier persona que sufra acoso termina mal. Pero esto se agudiza justamente en mujeres y en disidencias, porque finalmente el acoso, como decía la Denise hace un rato, tiene que ver como por la característica de ser disidencia o por la característica de ser mujer. Ya es como no solamente el acoso laboral, imaginémonos un hombre cis, ¿cierto? El que mi jefe me acosa viene desde no sé, si uno piensa el jefe que acosa a un hombre cis, uno pensaría en el jefe pesado, que solamente le tira mucha pega, ¿cierto? Mucho trabajo. Por supuesto que hay acosos hacia hombres, por supuesto que sí, no lo quiero negar ni invisibilizar, pero el acoso hacia mujeres y hacia disidencias viene desde las características, no necesariamente intrínsecas de la persona, viene desde el género, viene desde la orientación sexual, viene desde el acoso es hacia la mujer, propiamente como mujer como concepto, ¿cierto? El acoso es hacia la disidencia, por lo que significa ser una disidencia. Entonces ya, hablando de culpa, eso hace que uno se cargue muchísimas culpas de no debería haber llevado eso a la pega, no debería haberme pintado las uñas siendo hombre, no debería haberle dicho a mi jefe que me identifico con este otro género, ¿sí? Eso, por supuesto, que interfiere en la salud mental. Y aunque no nos culpemos, ¿cierto? Da rabia. Si que no da culpa, da rabia. Y si no da rabia, da pena. O las tres, ¿cierto? Al final, ¿por qué es tan importante, creo yo, hablar de acoso? Porque no solamente nos estamos rebelando contra un sistema, es porque efectivamente interfiere en la salud mental de las personas. Nos hace menos felices ser personas acosadas. No es posible que tenga que privarme de, no sé, de andar con tacones. A mí me encantaría poder andar con tacones en la calle, los amo, siento que son preciosos, yo veo tacones así de aburrido, pero me da susto, yo los compro y los uso en la casa. Entonces, qué pena, ¿cierto? Qué pena el hecho de que yo me tenga que privar por miedo a que me acosen, por miedo a que me maltraten, por miedo a que me discriminen, por miedo a que me peguen, por miedo a que me maten. Entonces, al final estamos hablando... yo no soporto esto de las feminazis, de que son exageradas, ¿sí? De que es típico que empiezan con ese argumento, porque no estamos hablando de, oye, estamos reclamando por reclamar, estamos hablando de vidas. Entonces, sí, yo siento que esa es mi opinión, me da rabia, como que ¿cómo se llama? Me apasiona el tema en el sentido, no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo, de que me da rabia pensar que justamente tengamos que seguir hablando de acoso en pleno 2021,
que todavía sea tan común, ¿cierto? El tema del acoso, el abuso sexual hacia mujeres y disidencias. Y yo creo que también hay otro factor importante. El acoso siempre ha sido como una forma de dificultar el acceso a espacios que tienen estas personas, como en las distintas áreas. En el trabajo, en los espacios educacionales, en la calle, y ahora también por internet. Y creo que también una de las cosas que impacta bastante durante la pandemia del acoso es que se ha trasladado a los pocos espacios que nos van quedando de interacción con los demás. Entonces, es distinto que a mí me acosen en un momento en que, no sé, no dependo tanto de las redes sociales, si me acosan de manera online, en un momento de pandemia donde mi único contacto con el entorno es a través de internet. Es distinto a que si me acosan cuando puedo salir y juntarme con las personas directamente. Porque puedo tener lo que decíamos como hace un rato, estos espacios donde puedo ser yo, donde puedo yo conectarme con otras personas. Pero al estar solamente limitados esos espacios, va siendo aún mayor el impacto que tiene el acoso en términos de limitar el acceso a ciertos lugares. Y pasa lo mismo un poco con el trabajo, ¿cierto? Estamos como constantemente con este miedo, sobre todo ahora en pandemia, a que me echen. Entonces también se presta mucho para que yo me calle los acosos y empiece a decir como, bueno, es que si digo algo me van a echar. ¿Y cómo voy a conseguir trabajo si estamos en plena pandemia y está súper difícil? Y eso no solo te lo refuerza a tu entorno, sino que también, no sé, cosas prácticas. Prendes la tele y te dicen que está todo súper difícil, que la cesantía está no sé qué, que las empresas no están abriendo, que todo está colapsando porque no pueden trabajar. Y va generándote esta sensación como, bueno, entonces me lo tengo que aguantar. Si antes me lo aguantaba, ahora me lo aguanto con más razón, porque ¿qué voy a hacer en caso de que me echen hoy día de la pega? Porque tampoco hay ayudas sociales. Entonces también se cruza mucho con otros temas que tienen que ver con el manejo social de todo lo que está pasando y cómo no se ha logrado generar un apoyo de verdad a la gente. Porque es importante también visibilizar que todo lo social tiene efectos en tu salud mental y tiene efectos en cómo reaccionas a situaciones de violencia. Si el contexto no está dado para facilitarte el acceso a poder decir basta esto, es difícil que yo pueda tomar una acción para poder visibilizar lo que me está pasando, para buscar ayuda, para preocuparme de mi bienestar. Qué importante visibilizar todas estas cosas porque yo creo que mucha gente le da miedo porque piensa que es la única persona que se siente así y que debe decir, no, debo callarme y seguir resistiendo nomás si las cosas están difíciles, pero si uno las visibiliza se da cuenta que no eres el único en estas situaciones, sobre todo ahora en pandemia que ha estado mucho más complicado. Bueno, la verdad es que se nos hizo muy corto, yo lo sentí demasiado corto, así que ya vamos a ir cerrando. Así que, pero antes de cerrar, quería preguntarles si se les queda algo en el tintero, si quisieran comentar algo. Yo, o sea, en realidad siento que a mí también se me hizo corto porque siento que pasamos por varias aristas, tanto de la psicología como de los abusos hacia las mujeres y las disidencias. Yo en realidad quiero agradecer también a ustedes por este espacio, porque generen estas instancias, como decía Denise, espacios para disidencias y espacios para mujeres son poquísimos y cada vez, además, más inseguros. Sí, o sea, yo mientras la Denise hablaba pensaba en lo que es el fenómeno de Grindr. Grindr antes era nuestra plataforma, ya Grindr es bien tóxico, tampoco pensemos que es el gran espacio, pero era nuestra plataforma por lo menos para hombres gays de relacionarnos y ahora llegó el emprendimiento de la droga a Grindr y de hecho hubo un boom de violencia y asesinatos por Grindr, ¿sí? O sea, como gente se hacía pasar por homosexuales para ir y matar a un homosexual. O sea, de ese calibre estamos hablando y a ese nivel de inseguridad estamos hablando. Entonces, qué bueno que surjan estos espacios de visibilización, de discusión y de conversación para que podamos hablar y visibilizar todas las necesidades que nosotros como comunidad LGBT+, y que como mujeres podemos tener. Porque al final, claro, como tú decías, si ahora pensamos que podemos ser los únicos que estamos pasando por esto, pero en realidad, si uno se pone a pensar, por lo menos
yo te diría que todas las personas LGBTQ+, y todas las mujeres hemos recibido algún tipo de violencia, o hemos tenido algún tipo de culpa respecto a quiénes somos, respecto a nuestro género, nuestra orientación. Entonces, y eso no por un tema de que seamos exagerados, o de que seamos enrollados, o que seamos los cuáticos, es por un tema de que el sistema nos hace estar así inseguros. Para el sistema seguimos siendo una categoría menos. Literalmente las personas de la diversidad tenemos menos derechos como legales, derechos civiles. O sea, yo pago los mismos impuestos que una persona heterosexual cisgénero, pero no me puedo casar o no puedo adoptar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué año estamos de que hay personas que no tienen los mismos derechos que otras a nivel civil? Y a nivel social, ¿cierto? Tampoco. O sea, en el papel tal vez hombres y mujeres tienen los mismos derechos en papel, pero no podemos pensar que un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, va a tener los mismos derechos que una mujer, ¿cierto? Porque no es así. El hombre puede caminar tranquilamente por la calle, el hombre no lo van a echar por ser quien es, sí, o sea, no podemos estar hablando de igualdad todavía si es que efectivamente no hay políticas públicas que resguarden y aseguren la calidad de vida de mujeres disidencias. Así que yo estoy feliz con este nuevo proceso de la Constitución, espero de todo corazón que el sector feminista y disidente de esa nueva Constitución pueda poner los puntos sobre las IES y ayudar a tener esta seguridad y esta igualdad que todos merecemos. Por mi parte, yo creo que agregar el tema de la importancia de la salud mental, porque en general también es un tema que no se habla. Ahora se ha hablado como en términos de que la encuesta dijo que empeoró mucho la salud mental, pero se habla súper limitado a la patología, como al tema de los niveles de depresión, los niveles de trastornos ansiosos. Hace un par de semanas que se acabó la sertralina, y se habla muy desde la patología, pero no desde los efectos que de verdad tiene la sociedad y las distintas políticas en distintas áreas en la salud mental de las personas. Como, si queremos una salud mental estable para todos, no necesitamos solamente enfocarnos en sumar más profesionales y en conseguir más medicamentos. Lo que necesitamos es cambiar la estructura de cómo estamos funcionando como sociedad. O sea, la gente está mal por el sistema en el que está viviendo. Es por eso que está afectada la salud mental, por eso los niveles de estrés están por las nubes, por eso hay tantos síntomas de depresión y de trastornos ansiosos. No es porque ellos tengan un problema individual, porque si fuera un problema individual no serían tantos. No, es por algo esos índices tan altos de cosas que se han ido visibilizando. O sea, yo creo que la importancia de empezar a pensar esto desde la integralidad, de ver cómo se conecta una cosa con la otra y generar este cambio integral que permita este bienestar emocional y psicológico de las personas. Y ahí, sumándome a lo que decía Juan Cristóbal, el tema de la Constitución va a ser súper importante, porque creo que es importante visibilizar el derecho que tenemos a tener una salud mental. Y salud mental entendida desde este nuevo paradigma del bienestar, no desde esta salud mental de acceso a un tratamiento cuando ya estás mal, que por lo demás también es necesario, porque convengamos que en Chile no hay muchos recursos para salud mental, la salud mental privada es cara y además está todo colapsado ahora dada la pandemia y el aumento de las consultas. O sea, es como las dos patitas, por una parte el acceso que hay que obviamente fortalecerlo y por otro la prevención, para que no tengamos que llegar a acceder a un tratamiento, sino que podamos estar en este bienestar integral desde antes. Muchas gracias, chiques. Hemos llegado al fin de este 6º capítulo. Les queremos agradecer profundamente sus opiniones, reflexiones. Nosotras tenemos una sección también que es de recomendaciones. Ahora queremos recomendar a la red Psicofem, que es una corporación sin fines de lucro que ofrece servicios de atención psicológica con perspectiva de género. Las chicas están ubicadas en Santiago, pero tienen una red de derivación clínica segura y feminista a lo largo de todo el país. Y bueno, tienen una página web que es www.redpsicofem.com y el Instagram es @redpsicofem. Les queremos dar las gracias también a nuestros oyentes,
y que se queden atentos a las redes sociales del OCAC, en Instagram, @OCAC Chile, y en Facebook y YouTube como Observatorio contra el Acoso Chile. ¡Nos vemos!